Les damos la más cordial bienvenida a este magno evento, que dicho sea, nos depara una buena jornada académica porque se coloca en la agenda de hoy una conferencia vinculada a la labor propia de nuestro Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son determinantes en el desarrollo y acentuación de nuestros derechos constitucionales. El tema será el reconocimiento de los derechos fundamentales y cuán mejor aún con la exposición de uno de sus más destacados asesores jurisdiccionales. Damos inicio a la programación invitando al doctor Rafael Supo Ayasi, quien nos dará las palabras de bienvenida como representante de la Universidad Privada de Tacna. Magíster Vicente Ceballos Salinas, docente de nuestra facultad y miembro del Círculo de Estudios Constitucionales de nuestra facultad. Estimados representantes del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, estimados docentes, queridos estudiantes, público presente, buenas tardes con ustedes. Para la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada de Tacna es un honor, una alegría tenerlos a ustedes representantes del TC y especialmente del Centro de Estudios Constitucionales. Con vuestra presencia, por una parte, acompañado por los panelistas de nuestra facultad, la doctora Gina Tapia y el doctor Humberto Manrique, docentes de nuestra facultad, darán brillo esta noche con sus conocimientos, sus experiencias en materia constitucional. Sin más, bienvenidos sean a esta casa de estudios de nuestra querida facultad y universidad. Y que no sea la primera, sino sea el inicio de muchos eventos venideros. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Ahora invitamos a María Candelaria Quispe Ponce, quien es asesora jurisdiccional con funciones de directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, para que también nos brinde unas palabras. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches, estimados docentes, estudiantes y miembros de la comunidad académica de esta universidad, de la Universidad Privada de Tacna. Para nosotros es un verdadero gusto estar el día de hoy. A nombre del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, también les damos una cordial bienvenida a esta agenda constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales, como ustedes saben, y ya hemos venido el año pasado también, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir su jurisprudencia. Precisamente en el marco del cumplimiento de sus funciones es que se inscribe la agenda constitucional del día de hoy. Las agendas constitucionales son actividades académicas que desarrolla el Centro de Estudios Constitucionales y lo hace generalmente fuera de la ciudad de Lima. Ustedes saben que la sede del Tribunal Constitucional donde funciona es en Lima, porque la sede oficial es en la ciudad de Arequipa. La sede de trabajo está en la ciudad de Lima, pero para las agendas constitucionales nos trasladamos a todo el Perú en alianza generalmente con las universidades, como es el caso del día de hoy con vuestra universidad.
En esta oportunidad, en la agenda constitucional abordará un tema muy importante para la vigencia del Estado constitucional, como es el reconocimiento de los derechos fundamentales. Desde el Centro de Estudios Constitucionales consideramos que las universidades son un espacio clave para la reflexión crítica y el análisis jurídico. En ese marco, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fuente de derecho en el Estado constitucional, debe ser objeto de estudio, debate, reflexión y crítica en las universidades. De ahí la importancia de su conocimiento en esta Facultad de Derecho. En ese sentido, quisiéramos agradecer su presencia y participación en esta agenda constitucional y expresamos nuestro agradecimiento a la Facultad de Derecho, a toda la plana que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo que ha hecho posible la alianza académica del día de hoy, y también un agradecimiento especial a quien ha sido nuestra alianza, el nexo del Centro de Estudios Constitucionales con la universidad, al doctor Vicente Ceballos, a quien le agradecemos de manera especial por su entusiasmo y por su interés en que se llegue al día de hoy al trabajo, porque como ustedes saben es coordinación de varias fechas, cuadrar muchas cosas, así que muchísimas gracias por toda su colaboración y trabajo, doctor Vicente Ceballos. La sesión del día de hoy estará a cargo de uno, como ya lo ha dicho nuestra colega que me ha antecedido, de uno de los asesores del Tribunal Constitucional más importantes. Tengo la fortuna de conocerle y no solo por su brillante desempeño profesional, sino también por la calidad de persona. En ese sentido creo que va de la mano del objetivo de un Estado constitucional, de la garantía y respeto de los derechos fundamentales, y que no solo maneja en el ámbito teórico y académico, sino también en el ámbito personal. Si ustedes tuvieran la fortuna que yo he tenido hoy día de conversar con él, no solo su calidad personal, como digo, sino también siempre nos va enseñando. Y tiene 29 años el Tribunal Constitucional y él tiene 29 años trabajando en el Tribunal Constitucional. Así que tiene la jurisprudencia en la cabeza y también la historia del Tribunal Constitucional. Y de paso, tiene muy poco tiempo, así que muchísimas gracias, doctor Luis Sáenz, por habernos hecho un espacio en su agenda y poder compartir sus conocimientos en esta bella ciudad de Tacna. Antes de ceder el uso de la palabra, quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a ustedes, estudiantes, y a la plana docente, para que puedan participar en las actividades académicas del Centro de Estudios Constitucionales. Todas las actividades del Centro de Estudios Constitucionales son gratuitas, están abiertas al público y pueden encontrar en la página web del Tribunal Constitucional. El próximo 2 de julio tenemos un evento sobre precedentes. Ustedes saben, y ahora seguro que dice el doctor Sáenz algo, sobre la importancia de los precedentes en el marco del Estado constitucional. Pues tenemos un evento internacional sobre los precedentes en el que participarán de diferentes países, Italia, España, México y Perú, y de parte del Perú estará dando la conferencia el magistrado Morales Arabia, que tiene un libro sobre el tema. El día 3 de julio también tenemos una conferencia online en la que pueden participar, y el tema es muy importante porque, como ustedes saben, en México se ha producido una reforma en la elección de los jueces del Poder Judicial. Entonces tenemos a un invitado, al doctor Daniel Chávez Sáenz, que es investigador y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, quien nos brindará esa conferencia, y permanentemente tenemos conferencias durante el mes y casi cada semana tenemos conferencias y cursos, así que están cordialmente invitados a formar parte de esa comunidad jurídico-constitucional. Sin más, porque a quien tenemos que escuchar es a nuestro conferencista de hoy, al profesor Sáenz, les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora nos acompañará el doctor Luis Sáenz Dávalos, quien cuenta con estudios de maestría en Derecho con mención
en Derecho Constitucional por la Pontífica Universidad Católica del Perú. Ha sido un perito designado por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido jefe de gabinete de asesores del Tribunal Constitucional. Ha sido director de la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Ha sido también secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y es miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Asimismo, cuenta con una vasta producción académica, dentro de la cual destacan las siguientes obras: El amparo contra resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el precedente vinculante en materia constitucional y su tratamiento en el nuevo Código Procesal Constitucional. También el estado de excepción, estado de emergencia sanitaria e incidencia sobre los derechos fundamentales, alcances e insuficiencias de nuestro modelo constitucional a la luz de la experiencia vivida. Invitamos al doctor Luis Sáenz a permitirnos compartir de su conferencia. Distinguidas autoridades y colegas de esta prestigiosa casa de estudios, distinguidos y queridos estudiantes, es para mí un honor compartir esta noche de reflexiones académicas sobre un tema de particular relevancia, que ha sido escogido no en vano, sino porque de alguna manera, y como trataremos de demostrarlo inmediatamente, constituye uno de los aspectos de mayor trascendencia si sobre todo lo calibramos o lo medimos al compás de los desarrollos tanto doctrinarios como jurisprudenciales. Estamos hablando del reconocimiento de los derechos fundamentales, entendiendo por el mismo las formas, las maneras, los caminos de cómo finalmente los operadores jurídicos pueden individualizar, ubicar, ¿no?, o efectuar el hallazgo de los atributos principales reconocidos sobre el ser humano. Todos sabemos perfectamente que los derechos son atributos, son facultades, son libertades que un determinado ordenamiento jurídico y en particular una norma constitucional reconoce en favor del ciudadano. Sin embargo, si nos preguntamos cómo es que finalmente llegamos a la conclusión de que nos encontramos ante un derecho fundamental, la primera premisa de raciocinio podría tal vez aconsejarnos o persuadirnos de que los derechos estarían ubicados a partir de lo que aparece nominal o textualmente en el texto constitucional, lo que efectivamente es cierto, pero no lo es de modo integral. En realidad hay varios caminos, hay varias rutas, hay varios métodos, si lo prefieren, a través de los cuales podemos llegar a la conclusión de que nos encontramos ante uno o varios derechos fundamentales. Esta noche me propongo hablar de las tres rutas más conocidas, de las cuales se ha valido nuestros operadores jurídicos, en particular nuestro Tribunal Constitucional, para llegar a la conclusión de que nos encontramos por donde quiera que se le mire ante auténticos derechos, ante auténticas libertades, ante auténticas facultades. La ruta más obvia, la más conocida, la más sencilla, la más elemental, ¿no?, para poder ubicarnos ante la presencia de los derechos es aquella que se transmite a través del elemento propiamente gramatical o positivo. En efecto, si nosotros abrimos nuestro texto constitucional y empezamos a repasar, ¿no?, la totalidad de sus contenidos, vamos a llegar a la conclusión con bastante rapidez de que en cada oportunidad en que una variante de autodeterminación humana es calificada por el texto constitucional con el nombre, con la nomenclatura, con el membrete de un derecho fundamental, evidentemente no puede ser sino de esa forma o no puede ser de otra manera, porque evidentemente la voluntad del poder constituyente ha sido la de reconocer en favor de la persona un determinado atributo, una determinada facultad. Con esa lógica, y es obvio decirlo, es un derecho, por ejemplo, la igualdad. ¿Por qué? Porque está textualmente reconocida en la norma fundamental. Con esa lógica es un derecho fundamental la propiedad, porque está reconocida de esa manera por la norma, ¿no?, jurídico-constitucional. Es también un derecho fundamental la vida.
Es también un derecho fundamental la asociación, es un derecho fundamental el debido proceso y lo son también la tutela jurisdiccional efectiva, la salud, la contratación, la sindicalización, la protección del consumidor y el usuario, entre otras variantes que ahora menciono únicamente a modo de ejemplo. Entonces, el solo hecho de que la Constitución haya reconocido textualmente los derechos ya nos da una primera hoja de ruta de cómo es que debemos razonar al momento, obviamente, de poder trabajar con los derechos fundamentales. Ahora bien, si bien es cierto de que esa es la manera más sencilla de cómo podemos ubicar los derechos, hay que reparar en el siguiente detalle. No siempre el texto constitucional ha hecho gala del mismo tipo de técnica, ¿no? o el mismo tipo de fórmula al momento de decir estamos en presencia de un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, el derecho ha sido reconocido por la norma constitucional y al mismo tiempo el contenido, los elementos e incluso los límites de ese derecho también han sido estatuidos por la Constitución. Eso ocurre en innumerables ocasiones. Si ustedes, por ejemplo, quieran reflexionar en clave del derecho de propiedad, pueden revisar el artículo 2 a través de diversos de sus incisos, pero sobre todo el artículo 70 y siguientes de la norma constitucional. Ahí se van a encontrar con el estatuto jurídico del derecho de propiedad desde la perspectiva constitucional. Si evidentemente ustedes quieren saber en qué consiste la libertad de tránsito de locomoción, también la Constitución nos proporciona un interesante elemento de raciocinio. Es un derecho por el cual toda persona puede entrar, salir, ¿no? O obviamente, ¿no? Reingresar al territorio de la República. Derecho que no es absoluto porque puede ser obviamente limitado por razones de mandato judicial, por razones de sanidad, ¿no? Por aplicación de la ley de extranjería o de exclusión y también en circunstancias excepcionales, como ya nos tocó vivir, por ejemplo, en el pasado. Hay ocasiones entonces en las que el tratamiento jurídico, el estatuto jurídico del derecho, en sus rasgos esenciales, está en la norma constitucional. No necesitamos tocar las puertas del legislador ordinario para saber lo que necesitamos de ese derecho. Hablamos en esas ocasiones de derechos con reconocimiento y con desarrollo constitucional. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en las que el poder constituyente decide reconocer un derecho como fundamental, pero sin embargo renuncia, ¿no? Por voluntad propia, por decisión propia, a explicarnos en qué consiste el derecho, porque prefiere ese legislador constituyente encomendar esa tarea o esa responsabilidad en cabeza del legislador ordinario. Efectivamente, en esos casos hablamos de derechos con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. Esos derechos han sido, ¿no?, puestos de manifiesto en la Constitución porque su partida de nacimiento consta en la norma fundamental. Ya sabemos que son derechos, pero si se trata de analizar en qué consisten esos derechos o cuál es el contenido o el desarrollo de esos derechos, es inútil que ustedes revisen su Constitución porque ese desarrollo no lo van a encontrar en la Constitución, lo van a encontrar más bien en el ámbito de la ley. Y de esos casos también hay bastantes. Les pongo uno, el artículo 27 de la Constitución. Si ustedes revisan el artículo 27 de la Constitución, palabra más, palabra menos, ¿qué nos dice? La ley, ojo, la ley otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. ¿Cuál es el mensaje de la Constitución en ese caso? De que todo trabajador que es víctima de un despido arbitrario tiene derecho a ser protegido adecuadamente. Pero ocurre que la Constitución no ha dicho en qué consiste la protección adecuada, no la ha definido. Más bien ha optado porque sea el legislador el que diga en qué consiste esa protección adecuada. No en vano la norma dice, la ley, es decir, el legislador ordinario, otorgará adecuada protección frente al despido arbitrario. Y efectivamente, hace muchos años atrás, ¿no?, la Ley de Fomento al Empleo, el Decreto Legislativo 728, definió de determinada manera la protección adecuada. Puede que a algunos no les agrade esa definición, ese es otro tema. Puede que la definición de la protección adecuada sea insuficiente. Puede que para otros la definición de protección adecuada sea la idónea, ese es un tema o un debate aparte, pero la definición o la caracterización del derecho no la vamos a encontrar en la Constitución, sino más bien en el ámbito legal. En ese segundo caso hablamos de derechos con reconocimiento constitucional y con desarrollo legal.
Ambos derechos, tanto los que fueron reconocidos y desarrollados por la Constitución, como aquellos que fueron reconocidos por la Constitución, pero desarrollados por la ley, evidentemente forman parte de ese paquete bastante considerable de derechos fundamentales de tipo positivo o gramatical. No voy a ahondar mayormente en este tema porque es un tema bastante sencillo, que requiere básicamente lectura en clave de derecho positivo. Me voy a ocupar con más atención de otros dos grupos de derechos sobre los cuales todavía hay bastante o mucho por decir. El segundo grupo de derechos, o la segunda manera de cómo podemos reconocer derechos fundamentales, nos remite a un tema bastante interesante, yo diría fascinante, el de los denominados derechos fundamentales no enumerados. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales no enumerados? Para que me lo entiendan y me lo entiendan de la manera más sencilla. Los derechos fundamentales no enumerados son todos aquellos atributos, facultades o libertades, ¿correcto?, que no han sido expresamente reconocidos por la norma constitucional. Pero el hecho de que no hayan sido expresamente reconocidos por la norma constitucional no significa que no existan. Sí pueden existir o sí pueden generarse a partir de una interpretación extensiva de la Constitución sustentada en base a determinados principios. ¿Cómo es esto? Muy simple. Nunca piensen que el catálogo de derechos fundamentales se agota en el texto positivo de la norma fundamental. Quien piensa, quien razona así, evidentemente tiene una fuerte propensión al positivismo. Pretender de que el catálogo, el discurso de los derechos nace y se agota con el texto constitucional es notoriamente insuficiente, por no decir francamente equivocado. En realidad, el discurso en clave de derechos nunca se agota, porque la Constitución tiene puertas, ventanas abiertas que permiten que ese catálogo, que ese discurso de derechos continúe prolongándose. Y es ahí donde entra a tallar precisamente la técnica de los derechos fundamentales no enumerados, según la cual los operadores jurídicos, principalmente los jueces, tienen la capacidad, tienen la facultad de ir generando más derechos, aparte de los que ya tienen la Constitución, a partir de una interpretación sustentada en base a determinados principios que la propia Constitución auspicia. Y la mejor consideración para llegar a esta conclusión, ¿cuál es? La del artículo 3 de la Constitución, con el que estoy totalmente seguro alguna vez ustedes se han topado. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución? Palabra más, palabra menos. Dice, entre otras cosas, la enumeración de los derechos reconocidos en la norma constitucional no excluye aquellos otros de naturaleza análoga que se fundan o se sustentan en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. ¿Eso qué significa? Que en base a cualquiera de esos 4 principios que acabo de mencionar, es posible que el intérprete jurídico pueda aventurar la generación de nuevos derechos, expandiendo el discurso en materia de atributos fundamentales de la persona. Y no crean que esto es un asunto baladí o meramente académico o simplemente semántico. No, la jurisprudencia constitucional desde hace buena cantidad de años ha testimoniado una enorme cantidad de derechos nuevos que han ido generándose como consecuencia de esas interpretaciones que han emprendido principalmente el Tribunal Constitucional. Ya hoy en día podemos decir que también lo hace el Poder Judicial, pero esta consideración reflexiva nos permite aventurar de que el catálogo de derechos nunca se detiene. Ahora bien, el tema de los derechos fundamentales no enumerados, sí estamos en condiciones de decir que a pesar de lo activista, y muy importante que resulta ser, sin embargo todavía merece un estudio mucho más profundo, porque la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿en base a qué ese operador jurídico puede dar carta de validez o de nacimiento a lo que puede denominarse un nuevo derecho? Y ahí hay bastantes cosas por afirmar, por decir, por sostener, por argumentar. Desde la perspectiva doctrinaria, ¿correcto?, para poder llegar a la conclusión de que nos encontramos ante un nuevo derecho, o si lo prefieren, ante un derecho fundamental no enumerado, hay varios ingredientes o elementos a considerar. Tal vez el principal de todos, el que voy a pasar a comentar. En primer lugar, el elemento fundamentalidad. ¿Qué cosa es la fundamentalidad o a qué apunta? La fundamentalidad apunta a distinguir
entre lo que es relevante y lo que no lo es, lo que es importante y lo que no lo es, lo que es verdaderamente superlativo y aquello que no lo es, porque claro, yo puedo tener toda la voluntad de querer crear derechos nuevos, pero eso no pasa simplemente por una simple, ¿no es cierto?, decisión abiertamente, ¿no es cierto?, vamos a decirlo así, irreflexiva. Simplemente pasa por el hecho, y creo que eso es lo elemental o lo básico, por la idea, ¿no?, de darle prioridad a aquello que verdaderamente resulte capital para los fines autodeterminativos del individuo. Es decir, realmente será fundamental aquello que es de utilidad para la realización plena del ser humano. No cualquier cosa puede ser un derecho fundamental, porque si no nos podemos encontrar con todo tipo de antojos o absurdos. El día de mañana los abogados podríamos decir, por ejemplo, ¿no?, como los abogados tenemos la propensión y la costumbre los días viernes de irnos a divertir, eso significa que deberíamos tener un derecho fundamental al goce y disfrute de los viernes jurídicos. Creo que eso no es la idea. Evidentemente no vamos a llamar a cualquier cosa un derecho fundamental. Un derecho fundamental debe ser algo que merezca un trato verdaderamente superlativo, porque precisamente del reconocimiento de ese derecho depende potenciar las capacidades del ser humano, depende precisamente servirle a los propósitos de realización del individuo, ¿correcto? Ahora bien, una discusión de segundo nivel, pero tampoco carente de trascendencia, es esta. ¿Quién determina lo que es fundamental o no es fundamental? Desde luego lo va a hacer el operador jurídico, desde luego lo va a hacer el juez, pero ¿en base a qué criterio? Al criterio de las mayorías. Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen lo siguiente: estoy de acuerdo con que un operador jurídico, un juez o un tribunal constitucional debe crear un nuevo derecho, puede hacerlo, pero para que llegue al convencimiento de que algo debe ser un nuevo derecho, ese derecho tiene que merecer aplausos, debe merecer el gran auspicio del conglomerado social. De esa manera, o con esa lógica, solo si la totalidad de la sociedad, solo si el colectivo en su totalidad está de acuerdo con el nacimiento de un nuevo derecho, entonces le damos luz verde a ese derecho. Es decir, la lógica del apoyo casi plebiscitario en favor de un derecho sería, según algunos, lo que marcaría la pauta del nacimiento de un derecho. Bueno, esta tesis, permítame decirla, a título personal no la comparto, y es bastante rebatible. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque la historia de los derechos, sobre todo de los derechos escritos, ¿qué nos dice? De que los derechos no nacieron precisamente porque todos estaban de acuerdo, nacieron como producto de reivindicaciones sociales, nacieron como producto de grandes luchas, y eso es muy fácil comprobarlo. La igualdad con la que hoy, por consenso, todos estamos de acuerdo, no nació porque haya sido un derecho aplaudido por todos. ¿Cómo nació la igualdad, por ejemplo, o el derecho a no ser discriminado en países como los Estados Unidos? En Estados Unidos la igualdad fue incorporada a través de una de las primeras enmiendas a la Carta Norteamericana de 1787, pero sin embargo esa igualdad incorporada a mediados del siglo XIX, ¿correcto?, ¿qué significaba? Significaba que la igualdad la tenían, sí, pero determinado grupo de personas, porque quienes, por ejemplo, ¿no es cierto?, formaban parte de un grupo tradicionalmente discriminado, ya saben ustedes a qué sector racial me refiero, para ellos no era la igualdad, pero así se entendía la igualdad en ese momento. Tuvieron que pasar muchos años para que se evolucionara en el concepto y se dijera, bueno, está bien, también las personas de color, estoy hablando de una manera nominal, también las personas de color son seres humanos, y como son seres humanos, entonces hay que reconocerles o extenderles el derecho a la igualdad. Pero eso sí, no pueden estar juntos, iguales pero separados. Curiosa manera de entender la igualdad, ¿no? Un momentito, tú tienes los mismos derechos que tú, pero eso sí, no pueden juntarse. En el fondo es decirles, son distintos. Pero ¿en qué consiste la igualdad o en qué consistía esa evolución, entre comillas, de la igualdad? En decirles de que ambos pueden gozar del mismo derecho, es decir, pueden gozar de educación, pueden gozar de salud, pueden gozar, por ejemplo, del derecho a la alimentación, pero eso sí, no se me junten, por si acaso, está prohibido hacerlo. Tuvieron que pasar muchísimos años para que se venciera ese segundo concepto, que también era arbitrario, para que se llegara al concepto que hoy día se tiene, según el cual todos tenemos derecho sin ningún tipo de distinción e independientemente de la condición en la que nos encontremos. Eso que sucedió en Estados Unidos, no crean que solamente es tributario de dicho país, también ocurre en el Perú. Si ustedes examinan o hacen un recorrido de la historia constitucional peruana,
Se encontrará con que la cláusula de no discriminación fue incorporada por vez primera, ¿cuándo? En 1856. Desde allí se decía que nadie podía ser discriminado. Sin embargo, la esclavitud, ¿hasta cuándo existió? Hasta fines del siglo XIX. Sin embargo, y pese a que se supone que nadie debía ser discriminado, las mujeres, ¿cuándo pudieron sufragar? Bien entrado el siglo XX. Se decía que nadie podía ser discriminado, y cuando los analfabetos pudieron sufragar por primera vez, recién a partir de 1979. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? En el fondo, la igualdad, como ha ocurrido con cualquier derecho fundamental, nace como un derecho pequeño y que con el paso del tiempo y la generación de adhesiones va conquistando nuevas rutas y va consolidándose. Pues bien, esa demostración evidente de que los derechos no nacen precisamente porque todos estamos de acuerdo, me permite volver al tema que venía desarrollando. La idea de determinar si un derecho es fundamental o no, no pasa por el hecho de que todos aplaudan a ese derecho, ni siquiera porque la mayoría lo haga. No les sorprenda encontrarse con que hay derechos que nacen como producto de voluntades minoritarias, es decir, sectores que se encuentran discriminados o se encuentran en una condición especialmente, ¿no es cierto?, discriminada, reclamando un derecho que para ellos es básico. Tal vez sea una minoría, pero con el paso del tiempo eso que es una minoría pasará al sentimiento mayoritario. Así es como se van generando los derechos. Lo fundamental no tiene por qué nacer entre aplausos, puede que de repente a la mayoría no le agrade, pero con el paso del tiempo de esa forma se van consolidando. De eso se trata en lo principal, en lo fundamental. Entonces, ardua tarea la que le corresponde al operador jurídico, determinar qué es fundamental. No cualquier caprichito es lo verdaderamente trascendente o relevante, es lo que verdaderamente sirve a los propósitos de realización plena de una persona, ¿correcto? Así como el elemento fundamentalidad es clave para determinar si nos encontramos o no ante un derecho fundamental no enumerado, otro elemento, más de tipo formal, pero no por ello carente de importancia, es el que voy a pasar a examinarles. Todo derecho fundamental no enumerado implica, en cierta forma, y ya lo he adelantado, ¿no?, el reconocer algo que no existe, por lo menos hasta el momento en el que el juez toma esa decisión. Sin embargo, a veces lo que crea el operador jurídico, lo que crea, lo que diseña, lo que instaura el operador jurídico, es algo total y absolutamente novedoso. Y a veces lo que crea o lo que reconoce es algo que puede pecar de original o que puede ser original o novedoso, pero no lo es del todo. Eso en la práctica, distinguidos asistentes, ¿no?, permite distinguir dos conceptos. Una cosa son los derechos fundamentales no enumerados en sentido estricto, y otra cosa, las manifestaciones no enumeradas de derechos que sí son enumerados. Esto puede parecerles un juego de palabras, pero no es así, y lo voy a demostrar inmediatamente. Cuando estamos hablando de un derecho fundamental no enumerado en sentido estricto, hablamos de un derecho fundamental no enumerado en sentido estricto cuando lo que estamos reconociendo es algo totalmente novedoso, es algo que va a existir por vez primera. Esa es un atributo o un derecho que por lo menos vínculos o conexiones directas con otros derechos no tiene. Entonces recién le estamos dando carta de validez o carta de nacimiento. Y de esos ejemplos hay varios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Está el derecho a la verdad, está, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, está el derecho al reconocimiento, correcto, ¿no?, y tutela de las personas jurídicas, está el derecho, ¿no?, a la protesta, está también un derecho que actualmente ya lo tiene la Constitución, pero que no nació, ¿no?, de esa manera, nació por vía jurisprudencial, como es el derecho al agua potable. El derecho al agua potable nació primero por la vía de la jurisprudencia y después el legislador, viendo la importancia o trascendencia del derecho, decidió acoplarlo al texto expreso de la Constitución. Esos son derechos no enumerados en sentido estricto. Pero también existen las manifestaciones no enumeradas de derechos que sí son enumerados. ¿Cómo se define esto? De una manera muy sencillita. Estamos hablando de contenidos nuevos de derechos viejos. Es decir, lo que estamos creando sí es nuevo, pero eso que estamos creando como nuevo le pertenece a algo que ya existía, algo que sí es antiguo, que es algo que ya es preexistente. ¿Correcto? Estamos añadiendo nuevas porciones, nuevos ingredientes o nuevos elementos a un derecho que ya existía. Lo estamos volviendo al derecho más amplio sobre la base de contenidos nuevos.
Y eso también se ha dado en el ámbito de la jurisprudencia. Por ejemplo, hoy en día para nadie es un secreto que todo el mundo habla del derecho al plazo razonable en la administración de justicia. Y todos estamos de acuerdo con ese derecho, que es un derecho esencial. Justicia que tarda no es justicia, ¿no es cierto? Sin embargo, el derecho al plazo razonable en la administración de justicia, que no está en la Constitución, cuando lo diseñó, lo incorporó la jurisprudencia, ¿qué cosa es lo que nos dijo? Sí, es una porción nueva, pero esa porción nueva le pertenece a un derecho que ya existe. ¿Y cuál es el derecho que ya existe? El debido proceso. En otras palabras, al debido proceso con el que todos nos identificamos y que sí está en la Constitución, le vamos a añadir nuevos ingredientes, entre ellos el plazo razonable en la administración de justicia. Igualito ocurrió con la objeción de conciencia. Libertad de conciencia sí existe en la Constitución, expresamente reconocida, pero en algún momento el Tribunal Constitucional consideró que la objeción de conciencia era un atributo esencial, pero había que acoplarlo a la libertad de conciencia en condición de contenido nuevo, y así ocurrió hace muchos años atrás. Y como esos ejemplos puedo darles y bastantes. Entonces, cuidado, una cosa es un derecho fundamental no enumerado en sentido estricto, ahí el proceso creativo es total, y otra cosa es una manifestación no enumerada de un derecho que sí es enumerado. También hay creación, pero esta creación es mucho más relativa en la medida en que le pertenece a algo que ya existía. Por cualquiera de ambas rutas se puede discurrir, es perfectamente legítimo y de esos casos hay y bastantes a nivel jurisprudencial. Tengan ustedes eso entonces también bien en cuenta. Otro elemento interesantísimo que es pertinente que ustedes tomen en cuenta es el siguiente. ¿Cuáles son las fuentes que permiten darle fortaleza a un derecho no enumerado? La Constitución nos da la hoja de ruta más conocida y ya le he mencionado, 4 principios esenciales: la dignidad de la persona, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. En base a cualquiera de esos 4 principios se pueden crear, se pueden reconocer nuevos derechos. Sin embargo, acá viene una pregunta de lo más interesante. El artículo 3 y sus 4 principios son muy interesantes, muy importantes, pero pregunta de oro, ¿serán la única ruta, serán el único camino para crear nuevos derechos? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? El artículo 3 es la ruta más conocida, la más viable de utilizar, la más cotidiana, ¿no?, de transitar, pero no es la única. En realidad hay otras rutas alternas que también podrían ser utilizadas como eventuales caminos para reconocer un nuevo derecho. ¿Y cuáles son esas otras rutas alternas? Esas otras rutas alternas nos las pueden proporcionar aquellas cláusulas constitucionales de naturaleza genérica, vinculadas también al tema de los derechos. Efectivamente, ya tenemos nuestro artículo 3 con el que todos nos identificamos, pero no les sorprende encontrarse en la jurisprudencia del tribunal con casos de nuevos derechos que no nacieron por aplicación del artículo 3. Otras rutas fueron las utilizadas. A ver, les pongo algunos ejemplos. Todos han leído en algún momento esa cláusula constitucional tan conocida que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. En el fondo se trata de una cláusula que permite determinar los horizontes en los cuales discurre la libertad. Hago lo que la ley me permite y no puedo hacer aquello que la ley me prohíbe. Sin embargo, si me manejo con esos referentes o con esos ingredientes, es perfectamente posible que un operador jurídico pueda decir, lo que yo voy a crear mientras la ley no lo prohíba y mientras lo permita, puede ser considerado un auténtico derecho fundamental. Si, por ejemplo, una persona, correcto, desea tomar una determinada, ¿no?, variante autodeterminativa, un determinado comportamiento, una determinada conducta importante para ella, y la asume porque la ley no la prohíbe y en cambio más bien la permite, eso perfectamente puede dar lugar al reconocimiento o al nacimiento de un nuevo derecho. Hay una ruta que es bastante interesante y que la ha explorado el tribunal varias veces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos estamos de acuerdo con que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así lo denomina la actual Constitución, la antigua Constitución lo denominaba como libre desenvolvimiento de la personalidad, matices más, matices menos, apuntan a algo bastante similar. Son cláusulas genéricas que tienen un enorme potencial. Si yo les preguntara ahorita en la condición de estudiantes a ustedes, ¿qué es para cada uno de ustedes el libre desarrollo de la personalidad? Yo creo que gastarían un montón de hojas, ¿no?, un montón de papeles y tinta y no terminarían de definírmela. ¿Saben por qué? Porque es una cláusula genérica de libertad, con sujeción a la cual se pueden
asumir diversos tipos de conducta. Por libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, una persona puede vestirse formalmente. Por libre desarrollo de la personalidad, una persona puede vestirse informalmente. Por libre desarrollo de la personalidad, una persona, por ejemplo, podría cortarse el pelo chiquito, o podría usar el cabello largo, o por el contrario, podría raparse. Por libre desarrollo de la personalidad, una dama, si quiere, se maquilla, si quiere, no lo hace. Por libre desarrollo de la personalidad, si queremos, adoptamos una posición, vamos a decirlo así, muy discreta en el comportamiento que tenemos, es decir, un típico comportamiento conservador, o a la inversa, si queremos, por libre desarrollo de la personalidad, nos volvemos personas, ¿no?, bastante propensas más bien, ¿no?, a disfrutar de la buena vida, porque así es el libre desarrollo de la personalidad. Por libre desarrollo de la personalidad, si quiere una persona, ¿no?, puede tener más de una pareja sentimental. No estoy alentando estilos de conducta. Por libre desarrollo de la personalidad, si desea, puede practicar la castidad, o me equivoco. Cada persona es libre de autodeterminarse mientras lo desee, y ese derecho es de enorme importancia. Ejemplos de que el tribunal ha utilizado esta cláusula para crear nuevos derechos hay bastantes. Ustedes han escuchado hablar de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde creen que nacieron para el tribunal los derechos sexuales y reproductivos? De la cláusula concerniente con el libre desarrollo de la personalidad. No utilizó el artículo 3º de la Constitución. Entonces, cuidado, cuando se trata de reconocer nuevos derechos, hay más de una ruta, y no crean de que esto solamente sucede en el Perú, sucede también en el derecho comparado. Ahí está los Estados Unidos, que lo vuelvo a citar como una hipótesis. En Estados Unidos también se incorporó por vía de la enmienda 9ª a la Carta Política, ¿no es cierto? Se incorporó una cláusula de derechos no enumerados, pero la historia jurisprudencial de los Estados Unidos, ¿qué nos dice? Que esta cláusula ha sido utilizada en realidad pocas veces. Curiosamente, ¿saben ustedes cuál cláusula o cuál derecho ha sido el que más ha utilizado la Corte Suprema Norteamericana para crear derechos? La cláusula del debido proceso. A través del debido proceso ha creado cualquier cantidad de derechos no enumerados. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Que no necesariamente hay una sola ruta para poder seguir acoplando, innovando, ¿no?, añadiendo nuevos elementos en el discurso de los derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales no enumerados, estamos hablando de un reto, no solamente para quienes tienen expectativas desde la perspectiva doctrinaria, sino sobre todo un reto para quienes ejercen o detentan la condición de operadores jurídicos, porque en su responsabilidad o bajo su responsabilidad es que se encomienda, ¿no es cierto?, ese enorme poder de poder darle, ¿no?, aires, ventanas, oxigenación al discurso constitucional, que nunca debe ser detenido. Correcto. Pero así como hablamos de derechos fundamentales positivos, así como hablamos de derechos fundamentales no enumerados, vamos a hablar ahora de un tercer grupo, y con esto voy concluyendo, que hoy en día adquiere vital protagonismo, el de los derechos fundamentales internacionalizados. ¿Cuáles son los derechos fundamentales internacionalizados? A ver, son todos aquellos atributos, facultades y libertades que, aunque no están expresamente previstos como tales en la norma constitucional, sin embargo, sí se encuentran previstos o sí se encuentran reconocidos en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, a los cuales se ha comprometido, a los cuales se ha adherido nuestro Estado. A ver, ¿cómo explicamos esto? De la siguiente manera. El discurso contemporáneo en materia de derechos humanos, hoy en día, ¿no?, ya no es asumido como en antaño, como un discurso que se parametra en los raciocinios propios del derecho interno. Hoy en día el discurso en materia de derechos humanos se proyecta hacia el plano supranacional. Hoy en día, cuando hablamos de derechos, no tenemos por qué encasillarnos en lo que el orden interno establece. Podemos proyectarnos perfectamente a lo que el plano supranacional ha establecido. ¿Y por qué esto es así? Porque es la tendencia contemporánea, ¿correcto?, la de que los estados entienden la importancia de los derechos a nivel ecuménico, y por lo tanto esos estados libremente deciden, ¿no es cierto?, aprobar documentos solemnes a título de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esos tratados internacionales relativos a derechos humanos dan una nueva visión al discurso en materia de derechos. Pero aquí viene lo más importante. Esa visión que proporcionan los tratados internacionales es una visión integracionista,
Es una visión que recoge las perspectivas de dos o de varios estados, de una multiplicidad de estados, con lo cual, cuando uno revisa un instrumento internacional en materia de derechos humanos, se van a encontrar con la siguiente figura, con la figura, ¿no?, con la fisonomía de que evidentemente esos tratados son la suma de la voluntad que en materia de derechos tienen una multiplicidad de estados, lo que trae una consecuencia práctica de lo más interesante, y es la siguiente: no les sorprende encontrarse con casos en los cuales los tratados tienen algunos derechos que de pronto no tiene o de los cuales carece un determinado ordenamiento interno. ¿Por qué esto es así? Porque evidentemente el tratado es la expresión de la voluntad de varios estados, mientras que un instrumento interno, una constitución, solamente nace al interior de un determinado país. Correcto. Pero si hacemos ese cotejo comparativo entre lo que dice una constitución a nivel interno y lo que se proyecta a nivel supranacional, nos vamos a encontrar con algo de lo más importante, con derechos que están en el tratado, pero que por curiosa razón de pronto no están en la constitución. Esto trae una enorme interrogante. ¿Cómo debemos calificar o cómo debemos entender a esos derechos que tiene un tratado, pero que sin embargo no están en una constitución? La respuesta a ese interrogante la proporciona la teoría de los derechos fundamentales internacionalizados. Esos derechos que puedan estar en los tratados, pero no en la Constitución, automáticamente pasan a formar parte del orden constitucional interno, porque evidentemente la voluntad del Estado ha sido la de acoplarse a ese orden internacional, no simplemente por voluntad, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así, ¿no? Por una voluntad simplemente libérrima, por una decisión simplemente circunstancial. Es porque su propia Constitución le ha permitido diseñar una perspectiva que en materia de derechos se prolongue o se extienda más allá del ámbito estrictamente interno. Es decir, la misma Constitución proclama que en materia de derechos la última palabra no la tiene el Estado, sino que la tienen obviamente los instrumentos internacionales y sobre todo los organismos de control, fiscalización y resguardo de esos instrumentos internacionales. Esto evidentemente permite aumentar el catálogo de derechos, porque en cada ocasión en que nos encontremos con un derecho que está en un tratado, pero no en la Constitución, deberemos entender de que ese derecho sí puede pertenecer al orden interno, solo que en calidad de derecho fundamental internacionalizado. A veces se presenta una figura intermedia, y con esto voy concluyendo. ¿Cuál es esa figura intermedia? A veces puede ocurrir que un derecho que lo tenga la Constitución también lo tenga el tratado, pero sin embargo en el cotejo comparativo nos percatemos de que el reconocimiento de ese derecho no es igual. A ver, para que me lo entiendan bien, ¿qué sucede si un derecho A está en la Constitución y ese mismo derecho A también está en el tratado? Alguien podría decir, ¿para qué necesito remitirme al tratado si mi Constitución ya reconoce ese derecho A? Falsa perspectiva, porque normalmente los derechos, cuando lo reconocen los tratados, lo reconocen de una manera mucho más amplia, mucho más expansiva. Es decir, si ustedes comparan el contenido del derecho a nivel internacional con el contenido del derecho a nivel nacional, se van a encontrar con que el tratamiento de ese derecho a nivel supranacional es mucho más generoso, mucho más extenso, mucho más activista, lo cual permite considerar que en la resolución de controversias el juzgador debe tomar en cuenta no lo que dice el orden interno como única fuente de referencia, sino por sobre todo lo que dice el orden internacional. Y no crean que esta es una renuncia a la soberanía, no, es mandato constitucional. En efecto, ¿qué dice la Constitución en su disposición final cuarta? Que también la han leído, supongo. La disposición final cuarta de la Constitución dice: los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan, ojo, se leen, se entienden de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de los cuales forma parte nuestro país. ¿Qué significa esa cláusula? Que cuando tú tengas un derecho que tu Constitución ha reconocido, ese derecho no lo vas a leer solamente como lo entiende el orden interno, lo debes leer tal y cual lo entiende el orden supranacional. ¿Creen ustedes que esto es de utilidad? Por supuesto que lo es. Y les voy a poner un caso real que hace algún tiempo, ya hace varios años atrás, llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional. Se trataba del caso de unas personas que habían sido condenadas
como se demostró luego, por la existencia de errores judiciales. Y esta afirmación de que evidentemente se habían cometido errores judiciales no es simplemente una afirmación que ahorita suelto a la ligera, no. Se determinó que habían sido condenadas por error judicial porque así lo estableció una comisión especial nombrada por el propio Estado peruano. En efecto, no sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió en la época del combate, ¿no?, contra el terrorismo, allá por inicios de la década de los 90. Se instituyeron diversas figuras como fórmulas, ¿no?, para combatir el terrorismo, ¿no? Medidas de tipo legislativo, medidas de tipo jurisdiccional, ¿no?, estrategias, una serie de figuras. No voy a cometer la ligereza de decir que evidentemente todas estas figuras son inconstitucionales. Algunas sí lo eran, evidentemente, y así lo establecieron las Cortes Internacionales, pero otras admitían discusión. Una de esas figuras que fue establecida ya por la década de los 90 como fórmula de combate al delito de terrorismo, ¿cuál fue? La colaboración eficaz, de la que ahora tanto se habla, pero para otro tipo de ilícitos. Pero la colaboración eficaz fue implementada de una manera tan discrecional durante la década de los 90 que por colaboración eficaz cualquier persona podía imputarle a dedo a otra el haber cometido o haber colaborado con quien cometía delito de terrorismo. Eso explicó por qué mucha gente terminó en la cárcel. Y terminó en la cárcel, no crean ustedes, porque la juzgaron o la procesaron cortes comunes. La procesaron y las condenaron en primer lugar jueces sin rostro, y en la etapa más radical de los 90 fueron condenados por tribunales militares. Bueno, pero ¿cómo terminó esto? Terminó de la siguiente manera. Muchas personas reclamaron haber sido injustamente procesadas y condenadas por delito de terrorismo. Y como reclamaban todos los días, ¿qué hizo el Estado? El Estado se dio cuenta de que podían haberse cometido excesos al momento de implementar la colaboración eficaz, así que decidió nombrar una comisión especial que con el nombre recibió el nombre de Comisión Especial de Indultos. Esa comisión estaba integrada, ¿no?, por el ministro de Justicia de la época, estaba integrada también por un representante de la Iglesia y por el defensor del pueblo, el primero que tuvimos, el desaparecido doctor Santisteban de Noriega. Y efectivamente esa comisión especial se echó a revisar todos los casos de aquellas personas que reclamaban haber sido injustamente condenadas. Lo dramático fue la conclusión a la que llegó la comisión. La comisión, luego del estudio que emprendió, llegó a la conclusión de que en más de 550 casos, que no es poco, se había condenado a las personas sin la existencia de una sola prueba de cargo. Evidentemente, ¿eso qué suponía? Que efectivamente se había cometido un grosero error judicial. Entonces, ¿qué cosa hizo el Estado? Porque el Estado era quien había nombrado la comisión especial. El Estado dijo, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que estas personas no continúen en la cárcel? Apeló a la figura del indulto razonado y efectivamente esas mismas personas terminaron recuperando su libertad previa emisión de dictámenes por parte de la comisión especial. El problema vino después, porque cuando estas 550 personas o más aproximadamente recuperaron su libertad, se organizaron colectivamente y le presentaron un memorial al Estado. Usted se ha visto obligado a indultarnos, le decían estas personas al Estado, y usted nos ha tenido que indultar, ¿por qué? Porque evidentemente ha reconocido que ha cometido una arbitrariedad contra nosotros. Así que como nos ha condenado injustamente, conforme a lo dispuesto, argumento jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 139, inciso 7, me parece, de la Constitución, solicitamos que se proceda a indemnizarnos. Efectivamente, todos sabemos que en la Constitución hay una norma que dice que toda persona que es víctima de una detención judicial, de una detención arbitraria o es víctima de un error judicial, tiene derecho a ser indemnizado en la forma que la ley determine. Ahí viene justamente echa la ley, echa la trampa. Resulta que cuando invocan esta norma constitucional, esta norma interna, estas personas, ¿cómo responde el Estado? El Estado dice, bueno, efectivamente, yo reconozco que no debieron purgar carcelería, pero también reconozco que los he reparado. ¿Y cómo los he reparado? Los he puesto en libertad. Considérese bien satisfechos. ¿Por qué no los puedo indemnizar? Les voy a decir por qué no los puedo indemnizar. Porque la norma que ustedes están invocando, ¿qué dice? La vuelvo a repetir. Toda persona que es víctima de un error judicial tiene derecho a ser indemnizado en la forma que la ley determine. ¿Y qué cosa es lo que la ley dice? La ley decía entonces que para poder
demostrar que un error judicial se había producido, había que seguir un juicio contradictorio de sentencia. Es decir, si yo quería demostrarle al Estado que se había equivocado y había generado un error judicial, tenía que seguir un juicio a ese Estado, y con la sentencia a través de la cual se demostrara el error judicial, con esa sentencia sí podía exigir la indemnización. Pero como eso era lo que decía la ley, eso fue lo que respondió el Estado. Y efectivamente, estas personas recibieron esa respuesta irónica. Y ahí es donde empieza el caso interesante, y con esto ya definitivamente cierro mi disertación. ¿Qué hicieron estas personas? Se asesoraron adecuadamente, ¿no?, por algunas políticas y abogadas muy distinguidas, y decidieron plantear un reclamo constitucional. Ahora viene lo interesante. ¿Saben ustedes cómo se planteó ese reclamo constitucional? ¿Cómo se planteó esa demanda constitucional? Estas abogadas plantearon una demanda constitucional, pero ya no invocaron la Constitución, y en particular ya no invocaron el derecho a ser indemnizados en la manera como la Constitución lo reconocía. Invocaron otra cosa, invocaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, también reconoce el derecho a ser indemnizado, pero miren cómo lo reconoce, y los invito a que lo lean. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que toda persona que es víctima de un error judicial, sea que este error se detecta por proceso judicial, o sea que se detecta por indulto o es producto de un indulto, tiene derecho a ser indemnizada. Es decir, el tratado internacional es más amplio que la Constitución. Efectivamente, ¿no es cierto?, ese elemento argumental fue el que se planteó en este proceso constitucional, que llegó al Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal cómo creen que declaró la demanda? Fundada. ¿Aplicando qué? No aplicando la Constitución, aplicando el pacto, porque los derechos y libertades deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales relativos a derechos humanos. En suma, cuando hablemos de derechos, hoy en día hay que hilvanar un discurso amplio, un discurso inteligente, bien argumentado, no un discurso que solamente se agota en la positividad de la norma fundamental. La Constitución puede ser muy rica en muchos aspectos, más allá de los problemas de origen. La Constitución evidentemente puede tener un catálogo muy interesante, pero ese catálogo no se agota en la norma positiva, se proyecta sobre otros elementos de raciocinio que, bien conocidos, pero por sobre todo bien utilizados, puede conducirnos a conclusiones bastante activistas, fructíferas y sobre todo garantistas de cara a lo que representa el mensaje de protección de derechos y sobre todo el fortalecimiento de la dignidad del ser humano. En fin, yo he querido entretenerlos esta noche con este breve discurso, correcto, y bueno, quedo totalmente llano a cualquier tipo de observación, comentario, también crítica, ¿por qué no?, por parte de mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora invitamos a los panelistas, al doctor Humberto Manrique López, quien es docente de Derecho Constitucional de la Universidad Privada de Tacna, quien nos brindará sus palabras en un máximo de 8 minutos. Gracias. Bien, agradezco y le doy la bienvenida a nuestros invitados. De verdad que es un honor tenerlos esta noche, doctor Sáenz. Soy su seguidor en su canal, he visto varios de sus videos, de verdad que es una cátedra, ¿no? Sí, justamente para comentarle que este ha sido un tema que hemos conversado aquí en la universidad, ¿no? Los alumnos siempre se acuerdan por el tema de los números apertus, ¿no? Me ha sido muy interesante escuchar hoy día la ponencia, puesto que en el contexto que estamos teniendo hoy día, habremos podido darnos cuenta de que, me acuerdo que había un libro que existía cuando yo era muy niño, que hablaba de que si la mecánica automotriz hubiera avanzado tecnológicamente a la velocidad que avanzó otras ciencias, ¿no es cierto?, hoy día el motor de un automóvil sería, si lo comparáramos especialmente con la informática, del tamaño de una punta de un alfiler, me acuerdo de eso, ¿no? Pero ese tiempo ha llegado, o sea, el tiempo que vivimos hoy día es un tiempo muy especial y les he dicho a mis estudiantes, ¿no? Y estoy hablando básicamente de la llegada de la inteligencia artificial, y cuando el doctor Sáenz justo habló de estos derechos no enumerados, eso estaba sonando en mi cabeza hoy día, ¿no? Porque yo quiero que ustedes entiendan que se ha apretado el acelerador. Cuando el doctor habla de eso, seguramente también estamos
pensando en que en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años, vamos a ver justamente toda esta polémica de derechos no enumerados por la llegada de las tecnologías de una manera pues acelerada, ¿no? Estaba pensando en algunos de esos derechos. En primer lugar podría ser el derecho a la explicabilidad algorítmica. Ustedes saben de que hoy día los alumnos me paran hablando, profesor, el algoritmo, ¿qué dice el algoritmo? Entonces, ¿qué implica esto, verdad? Que toda persona dice que debería tener derecho a entender en lenguaje claro y accesible cómo y por qué un algoritmo toma decisiones que posiblemente lo afecten. El caso, por ejemplo, de las fotopapeletas es un caso para algunos polémico porque el Estado colocó a través de Sutran muchas fotopapeletas, de las cuales ya hay algunos que dicen que no fueron reales las papeletas y hay muchas quejas, pero ya Sutran ha avanzado de que va a hacer uso de inclusive de la inteligencia artificial para la imposición de esas papeletas, ¿no? Entonces, algunas personas ya están diciendo, pero ¿cómo quedan mis derechos frente a un algoritmo? ¿No? Estaba pensando en ello. Lo segundo, para ser breve, ¿no? El derecho a no ser perfilado injustamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la famosa muralla digital china, que antes era un sueño. ¿Quién decía? ¿No? China tiene unas camaritas, pues ustedes deben recordarlo, lo hablamos en clase, que están a la salida del subterráneo, en los supermercados, ¿no? Y reconocen facialmente a todas las personas. El tema no queda ahí, sino que hay un control. Si hay un requisitoriado, simplemente ya saben dónde está y lo detienen. El tema es que ese sistema está vinculado a una aplicación donde si, por ejemplo, yo soy obligado a portarme bien, gano puntos, y puntos que se traslucen en dinero, ¿no? Si ustedes han entrado, por ejemplo, a esta aplicación de AliExpress, del conglomerado Alibaba, de Taobao, van a ver que está empezando a manejar ese principio, ¿no? Cuando nos portamos bien, pagamos a tiempo, recomendamos, da puntos. Hasta ahí todo bien. El problema es de que tiene una faz negativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos usar WhatsApp con China. Si tuviéramos un amigo en China, alguna de los chicos empieza acá a tener una enamorada en China, no podría comunicarse con un WhatsApp, ¿verdad? Y si es que logra comunicarse, porque hay formas de hacerlo también, estos WhatsApps están, son verificados por la muralla digital. Entonces, el otro día estaba viendo justamente un documental que decía que eso se va a extender a muchos países porque hay gobiernos que quieren, ¿no?, ese control total para poder, ¿no?, en orden de poder decir basta de la criminalidad, pero poder controlar todo este asunto. Y viene una polémica de vulneración de derechos. Estaba pensando en un tercer punto que podría ser el derecho a la desconexión tecnológica y autonomía humana, ¿no? Ustedes saben que hoy día terminábamos, mañana viernes, se cerraba el trabajo 5 de la tarde y todo el mundo se iba a su casa, pero hoy día no. Al jefe se le olvidó un informe el viernes y el doctor lo debe vivir en carne propia, imagino, a las 10 de la noche. Doctor, ay, no se olvide la resolución, el informe. Eso es una realidad. A muchos de ustedes los van a molestar en el trabajo, medianoche, en la madrugada. No te olvides, Pepe, para el lunes. Y hay una invasión, ¿no? Hay un tema de tesis con ese tema del WhatsApp, que ahora es creciente, ¿no? Y el WhatsApp inclusive nos puede delatar si estamos conectados o no estamos conectados. A mí me pasó, ¿no? Doctor, no vi su WhatsApp, pero yo te vi conectado. Entonces hay un problema, un tremendo problema, ¿no? Un cuarto punto podría ser el derecho a la protección frente a la manipulación cognitiva, ¿no? Ustedes no sé si vieron, fue motivo de polémica esta semana, Nescafé sacó un comercial, ¿no? Ya han dicho que es posiblemente el primer comercial hecho íntegramente con inteligencia artificial del Perú. Bueno, ha generado problemas porque podríamos estar hablando de, no ha usado ningún estudio de fotografía, de filmación, no ha usado personas reales. Podríamos hablar de afectaciones al derecho laboral de algunas determinadas profesiones, etcétera, ¿no? No sé si se acuerdan de esta película de Star Wars, donde, no sé si me acuerdo, en una secuela de Mandalorian, me parece, resucitaron a 2 personajes, porque en el contrato que firman ustedes, cuando alguno de ustedes se anime a ser actor de cine, firman una de las cláusulas es que se va a hacer uso de su imagen inclusive de manera perpetua. Y lo resucitaron a la princesa Leia, ¿no se acuerdan ese tema, no? Entonces saltó el sindicato de actores diciendo, no puede ser, pues en algún momento, o sea, van a resucitar a Ben Hur, ¿qué va a pasar acá?
Entonces hay un tema, ¿no? Otra polémica que hubo fue con un concurso de canto que ha habido en Europa, donde el ganador ha confesado que la canción fue hecha íntegramente en inteligencia artificial, ¿no? Pero después de haber recibido el premio y gastárselo. Entonces ahí viene un tema, ¿no? Finalmente estaba pensando el derecho a la identidad digital y su protección. Todos nosotros, siempre les he dicho a mis alumnos, ¿no? El Google no es gratis. O sea, TikTok no es gratis, YouTube no es gratis. O sea, ¿cuál es el precio ahí? Nuestros datos, es la información. Entonces nosotros estamos generando información todo el tiempo. Entonces cuando el doctor Sáenz hablaba, yo confirmaba, decía, esto es totalmente relevante, porque sé que hay una oficina de Google en Lima, pero por ejemplo la ley ARCO, que varios congresistas la han querido pentar de su propia autoría, que es una copia europea, pero hasta ahora, básicamente, no sé, disculpe mi ignorancia, doctor, pero no he visto muchos casos que hablen sobre, o que alguien haya pedido, por ejemplo, que se borren sus datos. Ustedes, por ejemplo, yo les digo a manera de broma, mientras son estudiantes, ¿no? Tienen una enamorada, hacen una vida, tienen un perfil, pero de acá a 20 años no les va a gustar que esos datos salgan en las redes, ¿no? ¡Qué horror! Mira, Pepe, el doctor, cuando era cachimbo, las travesuras que hacía, mira, ¿verdad? Entonces, esas situaciones me llevan a pensar, y justamente yo quiero que demos la relevancia de lo que nuestro ponente hoy día nos ha explicado, ¿no? El derecho como tal, debido a las nuevas tecnologías, se va a alterar de una manera tremenda. El Tribunal Constitucional va a jugar un papel relevante y cada vez mucho más audaz al poder regular. Como bien lo ha dicho el doctor Sáenz, no podemos regular o decir que todos esos derechos son fundamentales. Ahí viene la importancia justamente de este tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora invitamos a la doctora Gina Tapia Liendo, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Privada de Tacna, quien nos brindará sus palabras. La recibimos con aplausos, por favor. Muy buenas noches con todos, doctor Luis Sáenz Dávalos. Es en realidad una emoción tenerlo nuevamente aquí en Tacna, en esta ciudad del Perú, donde no termina la patria, sino donde nace el Perú. Y también a la directora académica del SEC por la invitación extensiva que hace a todos los estudiantes para poder capacitarse en la escuela del SEC con estos cursos que son tan importantes y que también nosotros hemos transmitido en las clases de Derecho Constitucional a los estudiantes, de poder aprovechar esta difusión que hace el Tribunal Constitucional a la luz de este Centro de Estudios Constitucionales. Pues bien, el doctor Sáenz me ha dejado atónita con este relámpago de exposición y es tan importante para nosotros esta rama del derecho constitucional, porque el derecho constitucional es la base, el cimiento de todo el derecho en general. Antes de iniciar la exposición veníamos discutiendo sobre este tema de la poca importancia que se le daba antiguamente al derecho constitucional, inclusive en anteriores currículas universitarias. Hoy la tendencia del derecho constitucional ha tomado un auge importantísimo, ¿no? Y no solamente hablamos sobre este derecho constitucional positivizado dentro del estamento como un freno de los derechos que tienen los ciudadanos para hacerle frente al Estado, ¿no? Hoy el doctor Sáenz también nos ha evocado a esta importancia de la historia, ¿no? ¿Cómo no reconocer estas desigualdades? Y yo me imaginaba hace poco tiempo las películas estas de Estados Unidos, cuando veíamos que algunas personas de otro color no podían abordar cierto tipo de vehículos. Nos ha traído a remontación también el analfabetismo en el Perú y otras conquistas de derechos constitucionales que se han ido ganando precisamente por la lucha del hombre y por repensar del hombre nuevamente en la protección de los derechos fundamentales
reconociéndolos a través de una constitución, ¿no? Y como los encontramos hoy, como derechos positivizados, escritos, y también derechos humanos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales, porque no solamente el hombre ha tenido la necesidad de positivizar sus derechos fundamentales en un estamento constitucional, sino de tener convenios de tratados internacionales para que los estados también mantengan una protección de respeto a estos derechos fundamentales, derechos humanitarios. Estos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, se nos ha también refrescado que no son derechos pues absolutos los que tenemos reconocidos en esta Constitución, la del 93, sino que el legislador, nuestro máximo intérprete y legislador ha establecido límites también a los derechos fundamentales, ¿no? Y son necesariamente, ¿no?, interseccionales en todas las ramas del derecho en general, y muchos de estos derechos fundamentales también se encuentran reconocidos en algunos de los principios que recogen pues nuestra legislación, como los códigos que nosotros tenemos hoy. Pues bien, hace poco tuvimos también la visita del doctor Luis Castillo Córdoba, que estuvo también con nosotros hablando sobre estos temas, y hay una diferenciación que él también hacía en relación a estos derechos constitucionales fundamentales y a derechos constitucionales no fundamentales, ¿no? Para evocar ello, estos derechos constitucionales fundamentales son los que tenemos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, y los otros derechos constitucionales no fundamentales son aquellos que están, digamos, dispersos en la Constitución, pero que podríamos interseccionarlos cuando se vean afectados, ¿no? Ahí podríamos determinar como un derecho fundamental positivizado, por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, entre otros, y un derecho constitucional no fundamental que se pueda entender este derecho que se encuentra también regulado en el 222, que es el derecho a la paz, a la tranquilidad, el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida, ¿no? Y que muchos de nosotros no le toma mucha importancia a este derecho que es tan trascendente que marca pues un derecho de vida. También hemos escuchado sobre estos derechos no enumerados que se encuentran reconocidos en el artículo 3 de la Constitución y la importancia que estos también se extienden, ¿no? Hoy tenemos una reforma del proceso constitucional, ¿no?, que para materializar nuestras acciones de garantía que se encuentran reconocidas en el artículo 200 de la Constitución podemos viabilizar, ¿no?, y hacer frente a cualquier acto de arbitrariedad que se presente por el Estado vía estas acciones de garantía. Pues bien, estas acciones de garantía que se han vuelto como mecanismos de defensa de estos derechos constitucionales positivizados son excepcionales, ¿no?, porque no podemos recurrir a la vía constitucional, sino es que existe por el legislador el diseño de otros mecanismos dentro de los estamentos procesales para poderlos viabilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del derecho penal encontramos acciones como la tutela de derechos, ¿no?, a la cual podríamos recurrir, ¿no?, cuando veamos una afectación de un derecho fundamental de un procesado de que no se le ha hecho conocer los cargos por los cuales ha sido detenido, o que, por ejemplo, no se le está garantizando el derecho de defensa a través pues, de estar representado por un abogado, ¿no? Y podríamos recurrir a esas acciones de tutela de derechos que se han diseñado también por nuestro legislador dentro del proceso penal para recurrir, antes de recurrir a las acciones de garantía, que son la máxima protección y freno que tenemos todos los ciudadanos como herramientas para hacer frente a cualquier acto de arbitrariedad dentro del Estado. Pues bien, es necesario indicar que también los jueces al momento de hacer su razonamiento y de ponderar esta restricción y limitación de derecho fundamental, porque los derechos fundamentales, como hemos dicho, no son derechos absolutos, son derechos que pueden ser limitados y
la norma también constitucional establece mecanismos para su restricción, como por ejemplo el derecho a la libertad de tránsito, cuando una persona ha cometido un delito, ¿no?, y se ve involucrado en un hecho penal, por ejemplo, un caso de violación, un caso de corrupción, puede ser, digamos, detenido a través de una acción de prisión preventiva y previa solicitud pues motivada de un juez que determine que esta decisión deba delimitarse y por tanto la libertad queda pues restringida de ese ciudadano, ¿no? También la Constitución establece mecanismos excepcionales, los estados de excepción, también las causas de seguridad, ¿no?, pues por salubridad que hemos vivido nosotros durante la pandemia, donde se ha restringido la libertad de tránsito por emergencia sanitaria, con esta serie de decretos que se fueron dando para limitar la libertad de tránsito. Otro punto que quería yo destacar de esta brillante exposición era también relacionada a este tema de la convencionalización, ¿no? La convencionalización que hoy también se está viviendo en relación a las decisiones judiciales, ¿no?, a las decisiones judiciales que vienen introduciéndose y armonizándose los tratados internacionales dentro del estamento legal de nuestro territorio nacional, ¿no?, a la luz de la incorporación de nuestro país dentro de estos tratados, ¿no? Hemos visto cómo habían por allí algunas voces que decían que estos tratados, digamos, son amenazas a la soberanía del Estado peruano, que estos tratados no podían interiorizarse dentro de la legislación, pero consideramos, ¿no?, como hoy también lo ha manifestado el doctor Luis Sáenz, que estos tratados tienen que ir en progresión, es decir, que el Estado, desde que suscribe un tratado, está obligado al respeto de ese tratado y al cumplimiento obligatorio, no solamente por el marco constitucional, el 54 y 55 que lo incorpora al ordenamiento interno, sino también por la disposición final del tratado. Y yo estoy convencida de que en nuestro país esta interpretación que hace el Tribunal Constitucional a la luz de los tratados internacionales permite hacer una interpretación evolutiva de los tratados y en pro del desarrollo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No creería que esto de principio que va en pro de defensa de los derechos podría ir en retroceso, sino tiene que ir a través de un principio evolutivo, ¿no?, de mejora siempre del derecho fundamental. También quería finalizar ya, emitir un pensamiento, ¿no?, en relación a hoy vivimos una convencionalización también de estos tratados internacionales, pero hasta qué punto, ¿no?, en el caso de los jueces que hacen la aplicación de los tratados internacionales, podría haber un límite o una restricción de tener un rol activista, ¿no?, que podría ir en contra, digamos, del ordenamiento constitucional. Y me quedaba una pregunta para finalizar el tema de cuáles son los derechos fundamentales no enumerados que podríamos reconocer en nuestra Constitución, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de derechos que no necesariamente están positivizados, ¿no? Se ha hecho también una modificación a la Constitución en relación al derecho a la Internet, ¿no?, el derecho a la Internet, y me preguntaba si hay necesidad de que se sigan positivizando algunos derechos, ¿no?, de los que no se encuentran enumerados dentro de la Constitución, y cuáles serían estos criterios que tendríamos que tener para mantener una incorporación de esos derechos que aún no han sido enumerados. Agradecerle una vez más al profesor Luis Sáenz por su presencia, al doctor Luis Sáenz, y
esperamos tenerlo nuevamente en nuestra localidad de Tacna. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Gina Tapia Liendo y también agradecemos su digna concurrencia, reiterando el agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales por permitirnos compartir de esta conferencia y sobre todo también, ¿no?, un profundo agradecimiento expresamos al doctor Luis Sáenz por compartir con generosidad sus amplios conocimientos y experiencias que han enriquecido este espacio de reflexión. Asimismo también nuestro sincero agradecimiento a los panelistas, la doctora Gina Tapia y el doctor Humberto Manrique, por sus valiosas contribuciones sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales. Sus intervenciones nos han sido clave para nutrirnos académica y éticamente y nos despedimos con el compromiso, esperamos, de que se siga promoviendo el diálogo jurídico con la responsabilidad y vocación. Gracias por acompañarnos.